entonces muy buenos días para todas las personas que en este momento se encuentran conectadas a este panel que estamos originando desde el eje número 4 de este Congreso Colombiano y primer encuentro latinoamericano de educación en ciencias sociales. Para mí es un gusto poder iniciar la mañana de hoy de la segunda jornada de un evento que ha sido muy acogido por asistencia, por participación en todos nuestros ejes, donde hemos tenido la oportunidad de dialogar sobre la educación, sobre las ciencias sociales, sobre lo que implica todos los retos en las ciencias sociales y en los procesos educativos que nos competen a todos los que estamos formando educadores, pero también en la escuela, en los territorios, en las comunidades. Ha sido una gran oportunidad. La primera jornada que transcurrió el día de ayer fue una jornada donde maestros de escuela, maestros de universidad, expertos internacionales, nacionales, latinoamericanos, nos hemos encontrado alrededor precisamente de las ciencias sociales y de su enseñanza. El día de hoy, este panel tiene una misión muy especial. Tiene concretar y cerrar algo que se abrió ayer en las mesas de trabajo del eje 4 y fue un diálogo precisamente donde las epistemologías de las ciencias sociales empiezan a tener un diálogo directo con el problema de la enseñanza, el saber hacer, el saber decir, el compartir el conocimiento de los saberes de las ciencias sociales en el mundo contemporáneo. El eje 4, ocupado de la epistemología, esa epistemología de las ciencias sociales que se pregunta por la interdisciplinariedad, por la transdisciplinariedad, por la poscolonialidad, la decolonialidad, digamos, las rupturas que hay en este momento en el mundo social han posicionado la invitación del día de hoy. Y tenemos entonces a nuestros invitados. Tenemos nuestro invitado internacional, el profesor Daniel Montañez Pico. Él es madrileño, es de España. Estudió una licenciatura en Antropología Social y Cultural en la Universidad de Granada, al sur del país español, y la maestría y doctorado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM en México. Él es profesor de la UNAM, de la Facultad de Filosofía, y habitualmente es articulista en una revista llamada Hojarasca, suplementos sobre asuntos indígenas en la jornada y en varios diarios nacionales e internacionales. Su lanzamiento más reciente, Marxismo Negro, es una obra con la cual, digamos, llegamos a este espacio de sala para dialogar con él, porque precisamente Marxismo Negro pone sobre el tapete un diálogo interepistémico, un diálogo que implica unos matices de un racismo epistémico que tiene que ver con la colonialidad del poder, que tiene que ver con estas formas de enunciación que cambiaron las relaciones interepistémicas en las Américas y así como en otros continentes que tienen el influjo de unas hegemonías instaladas históricamente. Para hablar con nosotros está nuestro colega, el profesor Víctor Manuel Ávila Pacheco, profesor de la licenciatura en Ciencias Sociales y coordinador, equipero del semillero Runa Emergente. Profesor Víctor Manuel Ávila, muy buenos días y pues adelante entonces con este excelente panel del día de hoy. Buenos días para todos, buenos días desde Sudamérica, buenos días desde los pueblos Abyayala y buenos días, Daniel. Nos calentamos un poquito al saber que América Latina está presente en este debate y los pueblos negros también. Nunca olvidaré, Daniel, el recorrido que hicimos por América Latina con el movimiento Tupac Catarista para entender el marxismo desde el movimiento indígena, la lucha, las guerras desde otra interpretación no clásica, no occidental. Y nunca olvidaré también el debate que hemos tenido sobre Haití, el artículo 4, el artículo 5 de la Constitución haitiana de independencia o de la lucha revolucionaria, diciendo de ahora en adelante todos somos negros, de ahora en adelante todos somos negros. Una lucha en relación a los universales, clásicos de Occidente para poder dominar epistemológicamente. Ahora viene la concepción de mirar más allá del diálogo, la dualogicidad o romper la estructura del diálogo. No sé si sea válido hoy hacer algunos comentarios, pero nos vamos simplemente para decir de ahora en adelante todos somos negros. Gracias, Daniel, por acompañarnos hoy y gracias a todos ustedes. Tendremos una charla muy diversa y muy sentida en el debate de los universales. Daniel, un abrazo. Bueno, hola, buenos días a todas y todos. La verdad, un gustazo estar acá.
Para mí es una emoción, la verdad, verdaderamente especial porque, bueno, para empezar, el tema del Congreso me parece fundamental. Es decir, la educación en ciencias sociales en América Latina es un tema, lamentablemente, que tiene pocos, no tantos foros, para debatir sus problemáticas, sus límites, sus potencias, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, es un gusto estar en un evento de estas características y de este tema que nos convoca, que es de verdad fundamental. Pero además, hoy tengo verdaderamente una especial emoción por estar acá con el profesor Víctor también, porque, bueno, a mí no me parece baladí, no me parece raro que un evento de estas características esté siendo impulsado por la Universidad Distrital, porque de verdad es un proyecto de innovación y de propuestas, de nuevas propuestas para dinamizar las ciencias sociales en nuestra región y específicamente la educación en ciencias sociales en nuestra región, verdaderamente interesante, ¿no? Y bueno, no lo digo solo de oídas, porque yo en parte también me siento un poco fruto de esa experiencia. Tuve la suerte, mientras hacía la maestría en estudios latinoamericanos en la UNAM, de hacer un intercambio a la Universidad Distrital. Tuve la suerte de que allá me acogiera el profesor Víctor Ávila. Y bueno, lo que yo le debo a la universidad, los aprendizajes que tuve allá, con todos los proyectos que tienen estudiantiles tremendos, ¿no? Estuvimos ahí compartiendo con la revista Jícara, una revista gestionada por estudiantes. Bueno, experiencias de verdad fantásticas, impresionantes, ¿no? Yo recuerdo que muchos compañeros y compañeras de mi posgrado, pues claro, enseguida querían hacer los intercambios, no sé, a Europa, universidades famosas de Europa, universidades famosas de los Estados Unidos, ese tipo de cosas. Y bueno, yo aposté por, digo, estamos en América Latina, estudiando América Latina, qué mejor que juntarnos, ¿no? Conocernos entre nuestros propios contextos y, bueno, la gente que está involucrada en pensar las ciencias sociales y la educación en ciencias sociales desde referentes propios y modelos propios, ¿no? Así que, bueno, especial emoción me hace, la verdad, estar aquí por esta cuestión. Yo aprendí muchísimo. Como parte de ese intercambio, nos fuimos con un grupo de estudiantes de la Universidad Distrital a los Andes a compartir con el movimiento indianista, un movimiento fundado por un autor llamado Fausto Reinaga, un indígena aymara del Potosí, y, bueno, continuado hasta nuestros días por líderes como Felipe Quispe, Ayar Quispe, etcétera. Entonces pudimos ir para allá, a una región preciosa que se llaman los Omasuyus, en la ribera del lago Titicaca, un gran lago sagrado a más de 3.000 metros de altura, tremendo, ¿no? Precioso. Si tienen la posibilidad de visitarlo, la verdad es una experiencia impresionante. Y justamente el tema, bueno, que hoy les quería compartir un poco es la relación de lo que venimos llamando marxismos negros, para pensar las ciencias sociales de nuestra región. Empieza aquí, fíjense, como parece una curiosidad, pero realmente no debería serlo tanto. El viaje de los marxismos negros, para mí, mi acercamiento a esta temática de estudio, empezó aquí, allá, en Achacachi, en el pueblo de Achacachi, en los Omasuyus, a la ribera del lago Titicaca. Porque fue con los indianistas donde, bueno, estábamos aprendiendo de esas formas de, pues, plantear proyectos también de diálogo marxista, obviamente, pero desde referencias de vida propia, ¿no? Las referencias comunales del AIU, ¿no? De la organización comunitaria que hay en los Andes, fundamental. Y fue ahí, con esos compañeros y compañeras, donde, bueno, nos compartieron la enorme influencia que había tenido para ellos, para promover su proyecto revolucionario, su proyecto de transformación social, la gran influencia que había tenido lo que en inglés llaman tradición negra radical, pensamiento crítico de los pueblos negros. Hay varios nombres, ¿no? Pero en inglés los críticos afroamericanos lo llaman Black Radical Tradition, ¿no? ¿Y qué se refieren con esto de tradición negra radical? Bueno, pues desde que arranca el capitalismo allá por el siglo XVI, ¿no? Todas las resistencias de los pueblos categorizados como negros por el propio sistema capitalista, superexplotados, esclavizados, maltratados hasta el día de hoy, tanto físicamente como espiritualmente, epistemológicamente, de todo tipo. Bueno, pues todas las resistencias que hubo, todas las luchas, ¿no? Ha mencionado el profesor Víctor muy bien la revolución haitiana. No nos olvidemos que la revolución haitiana es la primera emancipación, la primera independencia de nuestra América Latina.
Y no solo es la primera independencia de América Latina, sino que es la primera gran revuelta exitosa de esclavos también en la región. Imagínense, dos grandes hitos históricos se conjugan ahí en Haití, y podríamos decir que hasta el día de hoy, en Haití, el pueblo haitiano sigue sufriendo las consecuencias de esta lucha frente al poder occidental hegemónico, ¿no? Entonces, es un caso tremendo, las luchas lideradas por Toussaint Louverture, Dessalines y otros grandes revolucionarios de nuestra América, y bueno, lamentablemente poco conocidos, ¿no? En nuestro continente creo que sobre nuestras ciencias sociales todavía pesan un gran racismo epistémico, académico, de todo tipo, y bueno, pues tenemos grandes aportes verdaderamente muy desconocidos y que serían fantásticos para nuestras ciencias sociales. Entonces fue aquí donde, en los Andes, donde yo descubrí que había, junto a los compañeros y compañeras, una gran trayectoria, una gran tradición de pensamiento de los pueblos negros del Caribe, también Norteamérica, también del continente latinoamericano, por supuesto, y bueno, pues como esa tremenda tradición de pensamiento radical, desde el siglo XX, también muy apegada, dialogante, ¿no? con las categorías marxistas, pero desde unas referencias propias de la propia vida de los pueblos negros, pues había influenciado tanto, ¿no? el movimiento de revolución, de guerra indianista, frente al poder colonial. Así que bueno, les cuento esta pequeña anécdota porque de verdad es muy interesante ver cómo en nuestra región el pensamiento crítico no siempre viene de Occidente hacia la América Latina, ¿no? Muchas veces acá se gestan tradiciones, intercambios entre diferentes sujetos subalternos, sujetos oprimidos, y tremendamente interesantes para pensar no solo su situación, y esto es un punto muy importante, para pensar no solamente la situación de los pueblos indígenas, de los pueblos negros, etcétera, sino para pensar el mundo entero, ¿vale? Son de verdad grandes pensadores y pensadoras que aportan elementos, podríamos decir, universales para el pensamiento, obviamente desde su propia realidad, ¿no? Pero que nos pueden influenciar, nos pueden hacer pensar muchísimo mejor. Entonces, bueno, quisiera compartirles un poco algunos de estos hallazgos que justamente comentaba el profesor que acabamos de publicar. Sí, les muestro aquí brevemente. Es un libro que acaba de salir. Lamentablemente la editorial acá le está imprimiendo en México y en España. Pues, se está distribuyendo por ahora por México y España. Está siendo un poco complicado de que llegue a otros países de la América Latina en formato físico. Tiene formato ebook, pero bueno. Entonces, les voy a comentar algunas cosas que están aquí, pero realmente también un poco más, porque no soy solo yo. Es decir, este es un producto, bueno, que he podido sacar yo con un poco de esfuerzo. Es el resultado de mi tesis doctoral, pero la recuperación de todo este pensamiento y su impacto que puede tener en las ciencias sociales de nuestra región lo hacemos en equipo. Esto es un tema gigantesco. De hecho, yo en el libro solamente me concentro en la región del Caribe de habla inglesa, ¿no? Del Caribe con herencia colonial británica, pero estamos trabajando en equipo con gente de Cuba, estamos con Julio César Guanche, con Zuleika Romay, una fantástica intelectual afrocubana. En México también tenemos a Juan Vicente Iborra, en Portugal a Pablo Gil Olmo, en fin, también nos está apoyando Ramón Grofogel de Puerto Rico. Somos un equipo muy nutrido de intelectuales que estamos en esta labor de recuperación de lo que llamamos los marxismos negros, ¿no? De esta tradición negra radical que dialoga con el marxismo desde su propia experiencia histórico-social, ¿no? Y qué nos puede decir para pensar el mundo a nivel histórico y de hoy en día. Y verdaderamente es un tema apasionante, muy poco estudiado lamentablemente en nuestra lengua. En inglés hay algunas elaboraciones más, pero tampoco se crean que mucho. Y bueno, pues quisiera compartirles algunos de estos hallazgos porque estoy seguro que les van a llamar la atención, ¿no? Porque muchas veces pensamos que hay teorías o cosas muy conocidas y decimos, bueno, pues tenemos como los autores de referencia que son occidentales y tal, y bueno, pues da la casualidad que muchas veces muchas de estas ideas provienen de movimientos sociales, de experiencias, de descolonización, de lucha social, etcétera, ¿no? Y esto es importante decirlo porque, por lo general, las mejores ideas sobre la sociedad no se suelen fraguar en despachos de universidad, ¿no? Las mejores ideas, las ideas con más potencial analítico,
para entender nuestras sociedades suelen venir de los propios procesos de lucha social, ¿no? Luego es cierto que la gente que nos dedicamos a estar en la universidad, a leer más libros, a escribir, pues podemos hacer una labor, ¿no?, pedagógica, de síntesis, de explicación, de divulgación de ciertas ideas, pero fundamentalmente provienen de los procesos sociales, ¿no? No es esta idea del intelectual como una persona que de repente se le ocurren grandes ideas por estar mucho tiempo reflexionando, ¿no? No, para nada. La experiencia suele venir de la práctica. Y verán ustedes, es decir, qué práctica más impresionante para la historia del mundo reciente de los últimos 500 años que la de los pueblos negros, ¿no? Potencial epistemológico del lugar de los pueblos negros en la historia del capitalismo, tremendamente impactante para el mundo, con más de 10 millones de personas muertas en el proceso de esclavización, con la importancia que tuvo todo ese trabajo esclavo para hacer la revolución industrial en Europa, que consiguió que Europa se levantara como potencia hegemónica en el mundo y también los Estados Unidos. Bueno, la contribución de los pueblos negros ha sido fundamental para la modernidad, ¿no? Tremendamente opacada, lamentablemente. Entonces, no es raro que desde esta experiencia histórico-social aparezcan intelectuales planteándonos cuestiones tremendamente originales y con un tremendo potencial analítico para entender, para analizar nuestras sociedades. Así que, bueno, brevemente, porque no quiero hacerlo muy... No quiero hacerlo muy extenso por si tienen pensado alguna dinámica de preguntas o de debate, ¿no? Creo que es verdaderamente lo interesante. Quisiera compartirles brevemente algunos hallazgos, ¿no?, que estamos teniendo en esta recuperación de estas tradiciones de pensamiento. La primera de ellas, seguramente les podrá llamar bastante la atención, es la teoría del sistema mundo, ¿no? Fíjense, el sistema mundo, teoría del sistema mundo capitalista, pues pensamos, quienes estamos en la universidad estudiando, esto se estudia a nivel de grado, licenciatura, bueno, Immanuel Wallerstein, ¿no?, este gran teórico, gran activista también, norteamericano. Bueno, pues el mismo Immanuel Wallerstein reconoce la importancia del pensamiento de los pueblos negros para que él pudiera desarrollar esta teoría, ¿no? Porque pensar el capitalismo como un sistema mundial, ¿cómo se va a pensar mejor que desde la experiencia de los pueblos negros que son, con esta experiencia histórica que tienen de ser secuestrados en África, trasladados, trabajo esclavo para el Caribe y otras zonas continentales de la América, a plantaciones que son fundamentales para las materias primas que luego ayudan a elevar la revolución industrial en Europa, ¿no? Además, muchos que viven en el Caribe, que es un espacio atravesado por un montón de colonialismos. En el Caribe hay colonialismo español, por supuesto, pero también hay colonialismo inglés, hay colonialismo francés, hay colonialismo holandés, hay colonialismo hasta danés en cierta época. Bueno, un lugar con un tremendo potencial epistemológico para pensar el problema del imperialismo y el colonialismo, ¿no?, como es la experiencia del negro en el Caribe. Entonces, normal que de aquí pueda provenir una teoría como la del sistema del mundo, ¿no? Entonces, el propio Immanuel Wallerstein nos dice: yo esto lo he aprendido de los negros, fundamentalmente de los negros del Caribe y fundamentalmente de un teórico que se llama Oliver Cox, teórico trinitense. Yo no sé si en esta presentación de repente podamos poner alguna imagen o tal, estaría buenísimo, ¿no? Si por ahí pudiéramos, para darle también carne a esto que estamos compartiendo, alguna imagen de Oliver Cox, ¿vale? Un sociólogo de Trinidad y Tobago, que luego desarrolla mucha de su carrera de investigador en los Estados Unidos, ¿no?, junto a los movimientos afro-norteamericanos, y él es uno de los grandes que posiciona esta cuestión de la teoría del sistema mundo, ¿no?, y de la importancia de la dimensión racial para entender el transcurso histórico del capitalismo y su concreción, sobre todo en las zonas coloniales periféricas, ¿no? La cuestión de la división racial del trabajo, la división del trabajo en torno a criterios racialistas, etcétera. Bueno, pues Oliver Cox desarrolla esta teoría en los años 40, ¿no?, varias décadas antes de que Wallerstein, Samir Amin, Arrighi, incluso antes que Brodel, que es un gran antecedente también de la teoría del sistema mundo, cita a Oliver Cox en sus trabajos, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos las raíces de una idea, de una tremenda idea con un tremendo potencial analítico, olvidada en la historia, ¿no?, que fue, pues, un trinitense, un afrotrinitense, que venía de cierto contexto de pensamiento crítico afrocaribeño y desde ahí
tejió esta idea y nos la compartió para pensar el mundo, ¿no? Les comparto alguna más. Por ejemplo, hay otra idea que fue muy importante para pensar el alcance de los socialismos en el siglo XX, que fue la cuestión del capitalismo de Estado, ¿no? Se planteaba que muchos experimentos de socialismo real, especialmente la URSS, habían derivado, en vez de en un socialismo, en una especie de capitalismo centralizado, burocratizado por el Estado, ¿no? Una crítica pues que es muy reconocida de ser de los años 60, de los años 70, se le atribuye generalmente a Bethelmy, a Charles Bethelmy, que es un marxista francés, europeo, pero claro, poca gente sabe que esta teoría en realidad proviene también de los contextos marxistas afrocaribeños, que fíjense lo que pasaba, es decir, muchos negros del Caribe, negros y negras del Caribe, formaron parte de la Internacional Comunista, de la Tercera Internacional Comunista, durante los años 20, especialmente en un momento, justo la época más influenciada por Lenin, donde la lucha contra el imperialismo era central. ¿Qué sucede a partir de los años 30 con el surgimiento del fascismo en Europa? La URSS, la Tercera Internacional, deciden dar un giro y decir, bueno, ahora el enemigo principal es el fascismo, dejaremos la lucha imperialista un poco de lado, nos aliaremos, aunque sea estratégicamente, durante un tiempo con Estados Unidos, con Inglaterra, frente a Alemania, a Japón, a Italia, ¿no? Entonces, claro, la población, los pueblos negros dijeron, oye, ¿qué pasa aquí? Es decir, a nosotros, los pueblos negros, fundamentalmente, quien nos oprime colonialmente son los Estados Unidos, es Inglaterra, con quienes se están aliando. De hecho, Alemania, Italia, Japón tampoco es que tengan muchas colonias. Por ahí sí también tienen su acción colonial, pero mucha menos. Entonces, ¿cómo me dicen a mí que de repente ahora nuestro aliado es nuestro enemigo que más nos afecta, ¿no? Cotidianamente? Entonces, bueno, se fueron saliendo de la Internacional Comunista, empezaron a formar parte más de un movimiento que tomaría el nombre de panafricanismo, ¿no? Panafricanismo socialista, fundamentalmente, que impulsó mucho las independencias de África unos años más tarde, y fue en este contexto donde se tejió esta crítica a la URSS como capitalismo de Estado, porque habían abandonado la perspectiva de la lucha internacional, de la lucha contra el colonialismo, contra el imperialismo, ¿no? La habían abandonado momentáneamente. Entonces, bueno, pues al tejer esta idea de socialismo en un solo país, bueno, pues todas estas tesis de que el proceso socialista se burocratiza y termina siendo un capitalismo, pero gestionado desde una empresa estatal monopólica. Bueno, pues esta idea, uno de los teóricos que más la desarrolló fue C.L.R. James. No sé si podemos poner una imagen de este gran, también teórico de Trinidad y Tobago, gran afrocaribeño marxista, y la hizo en colaboración con Raya Dunayevskaya, que fue una gran también marxista rusa. Bueno, es un dato poco conocido, lo elaboraron en los años 40 en los Estados Unidos, relacionados con círculos anticoloniales, etcétera. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? De una gran idea tremenda para analizar ciertas cuestiones, perdida en el tiempo, perdida pues por el racismo epistémico, académico que sufrimos. Les menciono dos más brevemente para terminar. Colonialismo interno. Colonialismo interno es una idea muy conocida por el desarrollo latinoamericano que tuvo a partir de los años 60 con Pablo González Casanova, un fantástico sociólogo crítico mexicano. Pero esta idea también proviene de la tradición negra radical. Concretamente, tenemos un gran autor que la desarrolló, que fue Harry Haywood, un comunista afroamericano. Luchó en la Primera Guerra Mundial, luchó en la Guerra Civil Española, luchó en la Segunda Guerra Mundial. Un gran activista, él sí formaba parte de la Internacional Comunista y se quedó allí, y desarrolló la tesis del colonialismo interno en los años 20, fíjense, 40 años antes que el desarrollo de Pablo González Casanova, como una forma de analizar, de comprender la situación de los pueblos negros en el seno de una sociedad, una potencia como fue Estados Unidos, ¿no? Entonces, él planteaba que Estados Unidos, al no tener colonias en ese momento, como podía tener Inglaterra o otros países, ¿no?, había desarrollado su propia colonia interna con la población negra ex esclava, ¿vale?, y con una serie de argucias jurídicas y de discriminaciones de diverso tipo, fundamentalmente raciales, habían generado, especialmente en una zona de Estados Unidos que se le conoce como el Black Belt, el cinturón negro, la zona sureste del país, donde hay la mayoría de plantaciones históricas, etcétera, una colonia interna de donde extraían materias primas a bajo coste mediante la superexplotación de la población negra
y eso se revertía en potenciar las fuerzas productivas del norte industrializado del país. Bueno, una gran idea analítica que ha sido utilizada también para pensar la situación de los pueblos indígenas en la América Latina, ¿no? Bueno, qué interesante saber que esto proviene de la crítica y del pensamiento crítico de los pueblos negros. Qué interesante saber esto. Harry Haywood, por ahí, no sé si estén alcanzando a poner algunas fotos, pero por ahí si pueden poner algunas fotos de Harry Haywood sería maravilloso. Él lo desarrolla en un libro que se llama Negro Liberation. Fantástico libro. Ojalá algún día podamos traducirlo, porque otro de los trabajos que estamos haciendo con esto es tratar de traducir las obras, porque claro, para el contexto latinoamericano, pues estaría bueno contar con ellas en español para poder irlas integrando mejor en los planes de estudio, etcétera. Y bueno, termino con la idea importante de intersección, ¿no? La idea de la crítica feminista, de que claro, que además de estar oprimidos muchas veces como colonialmente los pueblos latinoamericanos, los pueblos negros, los pueblos indígenas, etcétera, también está la cuestión del patriarcado, cómo atraviesa todo esto y cómo atraviesa de forma diferente a cómo atraviesa el patriarcado a las mujeres que gozan de el privilegio racial en Occidente, en Europa, etcétera, ¿no? Y bueno, esto fue una idea cuajada también en el movimiento del feminismo negro, de los feminismos negros, ¿no? Hay autoras como Claudia Jones, también de origen afrocaribeño, o también está Angela Davis, afroamericana, que todavía sigue viva, seguramente le sonará más porque fue una gran activista del movimiento conocido como Black Power, ¿no? Es una persona un poco más mediática que, bueno, que pone en la mesa este tipo de cuestiones y debate con las feministas marxistas occidentales, ¿no? Como por ejemplo María Rosa Dalla Costa, que es una de las grandes maestras de una feminista marxista muy reconocida hoy día, como puede ser Silvia Federici, ¿no? La autora del gran libro del Calibán y la bruja. Bueno, pues Angela Davis, retomando esta tradición tan interesante del feminismo marxista occidental, también les hace una crítica, ¿no? Y dice, bueno, esa división que ustedes hacen entre lo público y lo privado, la economía doméstica, etcétera, no opera tanto en la situación de opresión de las mujeres negras, ¿no? Las mujeres negras no tienen esta dicotomía tan fuerte porque también son oprimidas como pueblo, etcétera, ¿no? A ver, me comenta el profesor Andrés que van a hacer algunas preguntas que están en el chat, así que yo voy a ir terminando. Solamente quisiera decir una cosa, que me parece importante acabar con esto, y en relación a la educación en ciencias sociales de nuestra región, ¿no? La importancia de recuperar todos estos aportes para integrarlos en los planes de estudio y no solamente hacer este intento de, bueno, en los planes de estudio articulados en torno a cómo se articula la sociología en Europa, en Occidente, etcétera, sino articularlos desde nuestros propios referentes. Obviamente, sin obviar los aportes de Occidente, claro, son súper importantes, pero sí reformulados desde nuestras propias realidades, ¿no? Creo que aquí hay una tarea inmensa. De verdad, esto que estamos haciendo es solamente una pequeñita parte de una pequeña tradición, muchísimas más tradiciones desconocidas en nuestro continente, en nuestra región, y bueno, me alegro mucho que en este evento esto sea un tema, ¿no?, que está encima de la mesa de manera fuerte. He estado mirando los nombres de las ponencias, etcétera, y bueno, pues me alegra muchísimo que no estemos solos y solas, que haya mucha más gente en esta importante tarea. Así que bueno, yo lo voy dejando por aquí y abrimos el debate. Gracias, Daniel. Precisamente envío un gran saludo a todas las personas que se están conectando de diferentes comunidades en Latinoamérica e instituciones que están en este momento en sintonía con este espacio. Precisamente ayer se expuso sobre la mesa estas formas de diálogo que implican algo que viene como tejiéndose de tiempo atrás, en este caso este marxismo negro, ese tejido que tiene que ver con lo que en algún momento estudió Grossfogel y también está estudiando Mignolo, sobre esas relaciones, por ejemplo, que en algún momento Frantz Fanon nos develó como esa cuestión de la piel negra y las máscaras blancas, o ese también examen que realizó en su momento y mucho de una manera un poco más temprana, Huamán Poma de Ayala, en esa forma del color
colonialismo que estaba instalado, pero que posteriormente nos damos cuenta que ese colonialismo nos incita y nos abre, digamos, precisamente esa relación que hay con la colonialidad. Entonces, en ese sentido, hay una relación que para empezar, digamos que es una primera pregunta, antes de ir con una pregunta muy importante que nos hacen por el chat, ¿cómo se comprende en términos de todo este proceso de investigación que ha realizado con esta comunidad de sabedores y de intelectuales del Caribe acerca, por ejemplo, del problema de lo fronterizo? ¿Cómo han abordado ustedes este tema? ¿Cómo han tenido que ustedes finalmente dar cuenta de el problema de los conceptos y de los diálogos fronterizos en estas relaciones que precisamente han encontrado dos puntos de crítica? Porque por un lado se establece que lo fronterizo quizás simplemente sea una especie de mitema organizado, digamos, por las sociedades hegemónicas para darle un punto de fuga a las teorías decoloniales. Quisiera saber cómo lo has examinado en tu trabajo, Daniel. Bien, muchas gracias, Andrés. Es muy importante la pregunta y el planteamiento que estás haciendo, porque, claro, fíjense que esto que estamos hoy conversando, ¿no? El problema básicamente del eurocentrismo también, ¿no? Que la red modernidad-colonialidad, ¿no? El pensamiento decolonial ha puesto encima de la mesa en los últimos años de manera importante. Bueno, yo creo que es importante decir que este problema no es nuevo, ¿ok? Has mencionado el gran ejemplo de Guamampú Madayala. Guamampú Madayala fue un gran crítico, pionero, podríamos decir en términos contemporáneos de colonial, ¿no? Un tipo que se dio cuenta de cómo funcionaba el sistema colonial y además lo expresó desde sus propias formas indígenas de expresión, de hacer conocimiento, etcétera. Entonces, bueno, esto es importante decirlo porque, claro, como contemporáneamente tenemos los enfoques poscoloniales, decoloniales desde los años 90, pareciera que es una cosa como nueva, ¿no? Y no es nueva. Tiene muchísimo tiempo y, bueno, bastantes siglos, por lo menos tanto tiempo como desde que empezó la colonización, ¿no? Omampuma es un ejemplo. Por ahí los indianistas, ¿no?, nos hablaban de Fausto Reinaga. Fausto Reinaga ya dice en los años 60 que la economía política está atravesada por divisiones raciales. Fíjense, en esa época, en los años 60, Aníbal Quijano está en la teoría de la dependencia más clásica de la marginalidad, ¿no? Y tenemos a un pionero indígena como Fausto Reinaga diciendo estas cosas que solo se pondrán de moda hasta los años 90 porque hay profesores de Estados Unidos, ¿no?, que las dicen con otro tipo de lenguaje, desde universidades hegemónicas, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante decirlo. Tengo aquí un libro, me lo he traído hoy, porque no solamente pueblos indígenas, negros, etcétera, es decir, y también incluso entre los criollos hubo verdaderos aportes en este sentido interesantes, ¿no? Tengo aquí el ensayo de Simón Rodríguez, les voy a leer brevemente. Dice en un momento Simón Rodríguez en Sociedades Americanas, un ensayo de mediados del siglo XIX, ¿a dónde iremos a buscar modelos? La América es original. Originales han de ser sus instituciones y su gobierno. Y originales los medios de fundar uno y otro. O inventamos o erramos, ¿no? Qué invitación más hermosa ya desde mediados del siglo XIX para pensar las ciencias sociales en nuestra región. Y esto lo enlazo, no me voy del tema, Andrés, esto tiene que ver con la cuestión del pensamiento fronterizo, que me parece un aporte tremendo, original, ¿no?, de invención desde nuestra propia región en concreto. Fundamentalmente es un aporte que viene del movimiento chicano, ¿okay? Es un movimiento de latinos en Estados Unidos que sufren un montón tienen un lugar epistemológico muy complicado, un lugar de enunciación muy complejo, porque si bien están en un país del primer mundo, son discriminados racialmente, pero luego también cuando vienen para la América Latina, muchas veces acá les tratamos como gringos, ¿no? No les terminamos de concebir como latinos. Entonces, bueno, pues normal que hayan planteado esta metáfora de la frontera, ¿no? Ahí está Gloria Anzaldúa, fantástica pensadora chicana, para pensar estas cuestiones del pensamiento colonial. Yo, personalmente, en el pensamiento crítico afrocaribeño, la cuestión del pensamiento fronterizo, lo más parecido, no lo he encontrado tanto en la tradición de los marxismos negros, pero, bueno, a lo mejor podríamos hacer alguna referencia o relación con la crítica al sistema de mulataje o mestizaje, ¿no? Toda
toda esta cuestión de esta construcción de, bueno, sí, todos somos mestizos, todos somos mulatos, ¿no? Pero luego no. Luego en la realidad sigue operando el racismo y las barreras de color, de cultura, etcétera, ¿no? Entonces hay una parte de eso en los marxismos negros, pero yo creo que fundamentalmente en el pensamiento afrocaribeño donde más ha visto eso es en las elaboraciones de la creolización. También un gran aporte para las ciencias sociales de nuestra región. Eduard Glissant, Rafael Confiant, ¿no? Todos estos aportes yo creo que dialogan muy bien con esta perspectiva fronteriza, ¿no? Y bueno, también hay algunas partes de la tradición negra radical, por ejemplo, W.E.B. Du Bois, un afroamericano, que tiene el concepto de doble conciencia. Esta cuestión, el negro americano, como es americano culturalmente, ¿no? Como un parte del chicano también le pasa, pero a la vez no es considerado americano, es considerado un negro. Entonces se establece esta doble conciencia, esta forma de mirarse a uno mismo solamente desde los ojos del colonialismo, ¿no? Entonces, bueno, todos estos aportes son tremendos, obviamente, para pensar las ciencias sociales de nuestra región. Y yo creo, y deberíamos articularlos en los planes de estudio como articuladores, ¿no? de la educación en las ciencias sociales. Bien, gracias, Daniel. Un montón de preguntas, un montón de inquietudes. Voy a ser muy práctico para darle tiempo para que la responda. Primera pregunta que yo haría: ¿cómo se hace un salto de todas las categorías indianistas a las categorías del pensamiento negro? Inquietudes como estas: ¿cómo se salta el tiempo y el espacio de un lado a otro? ¿Cómo se salta el debate sobre el yo, primera persona, descartianas, derivadas de toda la estructura de Foucault en relación al pensamiento negro? Tiempo, espacio, yo, bueno, categorías que están de por medio, ya he citado algunas, pero quiero decir cómo se salta del pensamiento indígena al pensamiento negro. La segunda, que no me perdonarían los oyentes si no la preguntara, y usted sabe cuál es la pregunta, Manuel Zapata Olivella. Manuel Zapata Olivella, con sus libros, sus textos, hace una referencia a todo el proceso crítico en relación a la epistemología social y el ser negro. Sus últimos libros, no, sus primeros, toda la investigación que va a hacer, el aporte que da Daniel Zapata Olivella. Sé que Manuel Zapata Olivella, digo, sé que reconoce y conoce todos los textos de Manuel. Bueno, y la última inquietud es los versos de Retorno a un país natal. Creo que son los versos que nos han inspirado en muchas críticas desde la teoría decolonial. Y la última pregunta es si la teoría del pensamiento decolonial ha caído en una estructura de moda, la moda de la posmodernidad, la moda del debate de la modernidad. Nosotros hablamos del pensamiento emergente y no somos partidarios de que sea propuesta por Foucault, sino generamos una ruptura de lo que emerge, lo que estaba ahí, lo que siempre ha estado y es deber de los intelectuales bien formados, sacarlo, ¿cierto? Críticamente. Bien, no dejo más esas inquietudes, Daniel. Bueno, pues nada, como siempre, muchas gracias, profesor Víctor, y las inquietudes que siempre tiene me hacen pensar muchísimo y nos hacen caminar. Voy a empezar por el final, que me parece muy importante la reflexión sobre si el pensamiento decolonial, poscolonial, etcétera, ha derivado en cierta moda, ¿no? Yo diría que sí, y con las cosas buenas y malas que tiene siempre un tipo de proceso así. Obviamente no podemos dejar de ver el potencial que puede tener que se ponga de moda la cuestión de la descolonización. Es decir, y que en las universidades esto pues se debata y que digan, oye, ¿y por qué tiene filosofía en una universidad de Colombia tenemos que leer a Descartes, a Kant, tal, que están fantásticos? Pero ¿y qué pasa con los pensadores nuestros, con las pensadoras nuestras, ¿no? ¿Dónde han terminado? Es decir, voy a aprender de la filosofía en Colombia leyendo sobre las ideas que ha tenido una persona en la Alemania de la Ilustración, ¿no? Que era una Alemania en crecimiento económico tremendo, mientras, y gracias al despojo que había en las Américas, ¿no? Obviamente la filosofía se va a pensar de otra forma, las ciencias sociales, etcétera. Entonces, bueno,
tiene esa parte buena de que esto empieza a ser un debate que empieza a ser tomado en serio a nivel general. Y la parte mala del todo tipo de modas, bueno, pues sí, que muchas veces, pues claro, aparecen ciertas nociones o cuestiones como de moda justamente que opacan la propia tradición de pensamiento en nuestra región, que viene diciendo esto desde hace, este tipo de cosas desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Mencionaba Andrés a Ramón Grosfogel. Ramón Grosfogel ha sido uno de los grandes críticos de esta cuestión, ¿no? De cómo la red modernidad-colonialidad ha opacado un poco todos estos aportes y, bueno, pues está en nuestras manos, ¿no? Tratar de recuperarlos. Porque si yo creo que un gran problema que puede tener la moda decolonial es esta cuestión de decir siempre, no, hay que pensar desde el sur, ¿vale? Tenemos que pensar desde el sur, descolonizar las ciencias sociales, tenemos que tal, como una actividad propositiva. Y sí, está bien, es cierto. Pero no nos olvidemos, como decía, que esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo y podemos partir desde ahí. No hace falta que nos inventemos tampoco grandes nuevos conceptos, etcétera. Ya hay muchos sobre los que podemos pensar. ¿Por qué no empezamos por recuperarlos, no? ¿Por qué no empezamos por proyectos de publicación, de difusión de estas obras, ¿no? Entonces, bueno, no sé si recuerden el famoso ensayo de Spivak, que fue la autora postcolonial hindú, que siguiendo a Foucault y toda la tradición postmoderna europea, llegó a la idea de que el subalterno no puede hablar, ¿no? Ella se pregunta, ¿puede hablar el subalterno? Fíjense qué pregunta, ¿cómo no puede hablar? Pues claro que hablan, diariamente, o es que no sé, no te das un paseo por la calle en Bombay, en Nueva Delhi, y no solamente no hablan, es que teorizan, y es que hay grandes intelectuales. Es decir, entonces, bueno, yo creo que claro, que es una forma de ver el problema que realmente ha opacado todas estas tradiciones. Así que claro que se ha pensado desde el sur, claro que se piensa desde el sur, y no es solamente una cosa que tengamos que hacer, es una cosa que ya se viene haciendo y que nuestra tarea también es recuperar esos aportes para pensar nuestra actualidad, nuestra realidad. Así que gracias, Víctor, por poner este tema encima de la mesa. Creo que es muy importante, ¿no? Para empezar esta tarea de recuperar estos aportes. Y bueno, me comentas muchas más cosas y muy interesantes, ¿no? El tema de cómo los indianistas llegan, ¿no? a estas tradiciones de pensamiento negro. Mira, hasta donde yo he podido saber, esto tiene que ver gracias a las traducciones que hizo Siglo XXI de México, porque en un momento en el que Pablo González Casanova estaba de director de la editorial, o no de director, pero sí tenía una posición de mucha influencia en esa editorial, y empezaron a traducir un montón de pensamiento crítico de los pueblos negros por ahí en los años 60-70. Salieron los libros de Frank Fanon, salieron los libros de Kwame Nkrumah, el gran líder de Ghana, de la independencia de Ghana. De hecho, Kwame Nkrumah, otro ejemplo, los marxismos negros, neocolonialismo, un concepto de los años 70. Imagínense, mucho antes que lo que estamos hablando de colonialidad, etcétera, ¿no? Él habla de cómo el colonialismo continúa aunque se haya terminado el colonialismo físico. Bueno, ahí tienen otro aporte. Kwame Nkrumah, un gran teórico africano del movimiento panafricanista. Se traduce también a los Panteras Negras, se traduce al Poder Negro de Stokely Carmichael, se traduce los libros de Eldridge Cleaver desde la cárcel, en fin, se traducen un montón de cosas. Y a través de Guillermo Bonfil Batalla, que es un antropólogo indigenista mexicano, le va mandando estos libros a Fausto Reinaga. Y esto es un dato poco conocido, pero Fausto Reinaga fue el gran introductor de la obra de Fanon en el contexto andino. ¿Okay? Ahí, cuando se empezó a leer Fanon, fue a través de un intelectual indígena, ¿no? Claro, está súper interesado porque él, acostumbrado a estar en las estructuras comunistas clásicas con las que cada vez tenía más problemas, de repente le llegan libros de gente que dice, no, si el problema no es el marxismo en sí mismo, ¿no? El problema es que lo tenemos que reformular desde nuestras propias realidades, atender a nuestros contextos, a nuestro tiempo y espacio, como decía el profe Víctor, a nuestra propia idea del yo, ¿no? Entonces, claro, aquí hay una revolución en el pensamiento de Fausto Reinaga y alumbra su etapa indianista, ¿no? Que empieza a hablar del concepto de raza. Hasta ese momento había hablado de etnia. Ya empieza a decir, no, es que la raza es importante. No como obviamente categoría biológica colonial, sino como categoría social de articulación del trabajo, del conocimiento, de un montón de cosas. Así que ahí tenemos otra cuestión. Fausto Reinaga empieza a hablar del poder indio. ¿Por qué habla de poder indio Fausto Reinaga? Bueno, está leyendo el poder negro
de Carmichael, ¿no? De los Black Power, de los Black Panther de los Estados Unidos. Así que bueno, este diálogo sur-sur entre pueblos negros, pueblos indígenas es tremendo, muy, muy fecundo, muy fructífero. Y, a ver, en relación a las ideas de tiempo-espacio, del yo, claro, esto en el pensamiento indígena está muy claro, ¿no? En la lengua tojolabal no existe el concepto de yo. Esto, lean los libros de un gran antropólogo que fue y filósofo como fue Carlos Lenkensdorf. Él tiene filosofía en clave tojolabal, etcétera, y hace un estudio desde la propia lengua tojolabal, la filosofía de estos pueblos, de su comunalismo, no solamente a nivel de las relaciones sociales, sino intrínseco, ¿no? En la propia ontología, en el propio lenguaje. Este es un aporte tremendo, ¿no? Yo creo que esto lo vemos mucho más claro en el pensamiento indígena. ¿Qué pasa en el pensamiento afro? Tenemos el problema, obviamente hay pervivencias de espiritualidades bantúes, ¿no? La cuestión también, a veces se hace una analogía entre lo que podría ser el summa causae, el buen vivir, todos estos debates con el Ubuntu en África. Pero bueno, en los pueblos negros esto está un poco menos claro por un problema, que es en lo que filosofía afrocaribeña llaman el síndrome de Caliban, ¿no? El Caliban ha sido siempre una metáfora muy utilizada en el pensamiento crítico afrocaribeño para expresar la situación colonial desde la que piensa el sujeto colonial, especialmente el afrocaribeño. Es un dato poco conocido que el primer intelectual que utiliza el Caliban como metáfora para el pensamiento crítico es George Lamming. Es un teórico afrocaribeño marxista de la isla de Barbados, ¿no? Una isla realmente poco conocida, una isla muy pequeña de 30 por 30 kilómetros, pero con pensamiento, bueno, tremendo, ¿no? De Barbados han salido hasta premios Nobel de literatura. Tremendo lugar epistemológico de enunciación para pensar. Entonces, es esta relectura de la obra de La Tempestad de Shakespeare, ¿no? De este Caliban que nace hijo de Sícorax, que es una mujer acusada de bruja, argelina, ¿no? Y cómo es criado por su esclavo Próspero, el patrón blanco, digamos, en otra cosmovisión, que no es la suya propia, y de su propia cosmovisión, de su madre que murió casi cuando él era muy pequeño, pues le queda muy poco, ¿no? Entonces dice, la única forma que puedo maldecir a mi captor es en su propia lengua, ¿no? Porque ni siquiera tengo el conocimiento de la mía propia para poder maldecirle en mis propios términos, ¿no? Entonces es ese dilema, ese síndrome de Caliban, como plantean algunos filósofos afrocaribeños, Lewis Gordon, Paget Henry, sobre este problema. Entonces, claro, todo este debate del tiempo-espacio del yo en el pensamiento afrocaribeño es un poco más complejo, está más atravesado por las estructuras coloniales de pensamiento. Pensemos que cuando los secuestraban en África, mayoría de africanos esclavizados, luego lo que hacían era mezclarles entre diferentes pueblos para que no se entendieran, ¿no? Porque eso les desorientaba y hacía más fácil su dominación, su superexplotación del trabajo, etcétera. Entonces, bueno, tenemos esta herencia, esta tremenda herida y herencia en el pensamiento de los pueblos negros que lo diferenciaría, digamos, del lugar de enunciación, los aportes epistemológicos de nuestros pueblos indígenas. Pero bueno, aún así queda mucho presente y ya con esto termino, porque ha mencionado el profe Víctor una obra importantísima, que es El retorno a un país natal. Es un compendio de poemas de Aimé Césaire, ¿no? De hecho, les voy a leer. Tengo aquí en el libro, utilizo bastante estos autores, porque la poesía es fundamental en el pensamiento crítico afrocaribeño. Es decir, los marxismos negros, todo el rato hay referencias. El propio C.L.R. James, mientras está haciendo la teoría del capitalismo de Estado, está escribiendo una obra de teatro sobre la independencia de Haití, ¿no? Sobre ese acontecimiento tan importante para el pensamiento afrocaribeño. Los jacobinos negros, que es el gran libro sobre la independencia haitiana, primero fue una obra de teatro escrita por C.L.R. James, que también era novelista y tal. Entonces, no se puede entender el pensamiento afrocaribeño sin la importancia de las artes, ¿no? Ellos, en estos debates que decía el profesor Andrés, intertransdisciplinares, bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Estos autores y autoras no se pueden comprender sin el aporte de lo literario, ¿no? Sin ese tipo de expresión propia de los pueblos que no pasa por estos corsetes tan típicos en el pensamiento académico, disciplinario occidental. Entonces, a nosotros nos abrimos el libro con una frase, con una síntesis que hace Aimé Césaire,
¿no?, sobre esta relación que tienen con lo occidental, esto que estoy llamando Caliban. Es un extracto de su carta de renuncia al Partido Comunista. Se lo leo porque de verdad no tiene pérdida. Y dice Aimé Césaire: creo haber dicho lo bastante para que se comprenda que no es ni del marxismo ni del comunismo de lo que reniego, que lo que repruebo es el uso que algunos han hecho del marxismo y del comunismo, que quiero que el marxismo y el comunismo estén puestos al servicio de los pueblos negros y no los pueblos negros al servicio del marxismo y del comunismo, que la doctrina y el movimiento estén hechos para los seres humanos y no los seres humanos para la doctrina o para el movimiento. ¿Me acusarán de provincianista? En absoluto. No me entierro en un particularismo estrecho, pero tampoco quiero perderme en un universalismo descarnado. Hay dos maneras de perderse: por segregación amurallada en lo particular o por disolución en lo universal. Mi concepción de lo universal es la de un universal depositario de todo lo particular, depositario de todos los particulares, profundización y coexistencia de todos los particulares. Bueno, esto creo que es la síntesis, ¿no?, de el lugar de enunciación, esas contradicciones y esas dialéctica que hay entre la situación de los pueblos negros, su relación con las teorías occidentales, etcétera. Y esto se ve en el retorno a un país natal, ¿no? Cómo Césaire escribe desde Francia, porque se va a estudiar a Francia, porque dice, para que me tomen en cuenta como poeta, yo tengo que estudiar en la Sorbona, porque si estudio, bueno, para empezar era de Martinica y ni siquiera había universidad donde él estaba, ¿no? Entonces se tiene que ir a validar su conocimiento en la Academia Occidental para que le tomen en cuenta. Y ese conjunto de poemas que hablan de su tierra, ¿no?, y de cómo él solamente ha visto su tierra a través de los ojos de la epistemología occidental. Entonces se empieza a preguntar si cómo lo podría ver desde nuestros propios ojos, desde nuestras propias teorías. Y bueno, es el momento en el que Aimé Césaire, junto a Léopold Senghor, que es un gran teórico de Senegal, un gran poeta senegalés, y bueno, líder de la independencia y del movimiento de descolonización del Senegal, alumbran el movimiento de la negritud en los años 20, ¿no? Bueno, pues yo creo, Víctor, que con esto... Ah, no, perdón, Manuel Zapata Olivella, sí, perdonen, que estamos en Colombia además, un evento en Colombia importante, ¿no? Tremendo autor del pensamiento crítico, es decir, su historia, un volumen de 1000 páginas, ¿no?, sobre la experiencia histórico-social de la que estamos hablando del negro americano, ¿no? Bueno, Zapata Olivella tiene unos aportes para las ciencias sociales latinoamericanas tremendos. Y igualmente, como venía diciendo, que no se pueden comprender sin el aporte de la literatura, ¿no? Manuel Zapata Olivella tiene una historia muy interesante. Él está en contacto con todo lo que estamos comentando hoy, con los afroamericanos, se va a África también, está en África, conoce a todos los líderes, etcétera. En fin, un gran líder afrocolombiano y un gran pensador tremendo. Nos dice qué pertinente y necesaria la frase para el contexto colombiano universitario. Elkin Agudelo, gracias. Bien, bueno, pues sí, la verdad, conozco las obras, El árbol brujo de la libertad, etcétera, de Manuel Zapata Olivella. No soy un experto, como les decía, trabajamos en equipo. Yo estoy más en el Caribe de habla inglesa. Tenemos otros compañeros que están en el Caribe hispano que trabajan más los aportes de Manuel Zapata, pero vamos, importantísimos y muy en conexión con lo que les estaba comentando. Me van a permitir que termine mi exposición con una última cita, que es con la que la terminamos aquí. Antes de las tesis conclusivas las recogemos, y es justamente de George Lamin. Yo les recomiendo el libro de George Lamin, está traducido al español en la editorial Casa de las Américas de La Habana, Los placeres del exilio. La primera vez que se utiliza la metáfora del Calibán para pensar la situación del negro en el Caribe, ¿no? Es una metáfora más conocida por el uso que le dio luego Césaire o Roberto Fernández Retamar especialmente, ¿no? Pero fue George Lamin el primero. Bueno, les voy a leer un párrafo. Estaba George Lamin en el Festival Afrocaribeño de las Artes, celebrado en Barbados en 1982. Y se está homenajeando a Nicolás Guillén, un gran poeta afrocubano, a Aimé Césaire, a Mighty Sparrow, que era un gran cantante de calipso, ¿no? La importancia también de la música para el pensamiento afrocaribeño es fundamental. Y ya con eso termino, que nos quedan 5 minutos para que se acabe la sesión. Pero me parece un párrafo de verdad excelente de la intervención de George Lamin en este evento. Dice George Lamin: sé que entre nosotros y nosotras, quienes tiemblan al sonido de la palabra sencilla y franca, la palabra negro, y quienes pidiendo disculpas por su propia discriminación, anticipan nerviosamente un mensaje de raza. Pero cuando decimos negro,
no hay un significado biológico alguno ni se usa en servicio de un aplauso racial. Cuando decimos negro, es el nombre de una experiencia histórica profunda y singular, vivida por un grupo determinado de hombres y mujeres cuya presencia en el mundo estaba destinada a transformar los ojos y oídos del mundo y cuya liberación final será la contribución decisiva a la liberación de toda la humanidad. Y es precisamente en este sentido que debemos percibir el significado de aquellos y aquellas a quien honramos hoy, porque cada uno de ellos y ellas han luchado con coherencia para sanar y restaurar el ritmo y la belleza de ese cuerpo negro apaleado que Europa afirmó y sigue afirmando que es feo, tosco y carente de historia, porque Europa y sus sucesores, los Estados Unidos, han sido atrapados en el hábito engañoso de verse a sí mismos no como una parte de la humanidad, sino como los custodios de todo destino humano. Bueno, con este aporte de George Lamming terminaría y les agradezco mucho la atención. Daniel, muchas gracias. Y pues bueno, por cuestiones de tiempo nos queda para hacerte una pregunta que hace precisamente una de las personas que está conectada y que me parece que permite, digamos, que tú puedas dar, digamos, el cierre temático a este espacio que se ha abierto hoy, que pues por cuestiones de tiempo ya casi está a punto de terminar. Estamos prácticamente a 4 minutos del cierre. Esta pregunta nos la hace Oscar Freddy Ariza Rodríguez y nos dice, ¿se podría decir que la historia negra conlleva necesariamente a comprender la modernidad y ante ello, cómo visualizar esta perspectiva de memoria negra en el siglo XXI? Vale, gracias Andrés. Bueno, pues sí, le diría al compañero que totalmente. Es decir, yo creo que los pueblos negros tienen un espacio muy peculiar, muy particular y con mucha potencia para pensar la modernidad. El propio concepto de negro es un concepto de la modernidad, no existía antes, ¿no? Ese tipo de categorizaciones y de estratificaciones sociales aparece con el capitalismo, algo que aprendimos leyendo, por cierto, a Oliver Cox, que ya le habíamos mencionado. Entonces sí, totalmente, es decir, mirar la modernidad desde la experiencia histórico-social del negro, muy diferente, ¿no?, que mirarla desde la experiencia histórico-social de los obreros europeos, etcétera. Te lleva a otro tipo de conclusiones, ¿no? El propio Marx era consciente de esto. Esto hay que decirlo porque a veces yo creo que se le acusa en exceso a Marx de eurocéntrico cuando él estaba escribiendo para los obreros de Inglaterra. Y en su obra no publicada, especialmente sus cartas con los rusos, con los populistas rusos, les dice, no hace falta que traduzcáis el Capital, eso está escrito para los obreros de Inglaterra. Yo si tuviéramos que escribir para la revolución social en Rusia tendríamos que partir de la experiencia de la comuna rural rusa, sería otra historia completamente diferente, ¿no? Bueno, pues en el caso de los pueblos negros, lo mismo, ¿no? Y es tremendo el pensar la modernidad desde esta experiencia histórico-social, claro, esclavitud, genocidio, superexplotación, plantaciones, sistema mundo capitalista, te lleva a otro tipo de ideas que no son la modernidad, la ilustración, toda esta leyenda rosa, digamos, de la modernidad y del avance, ¿no? Como avance, no, todo lo contrario. Destrucción de pueblos, de formas de conocimiento, etcétera. Así que ahí tenemos un gran acervo para pensar, incluso universalmente, ¿no? Como decían Césaire y George Lamming en estas citas, ¿no? Como esa experiencia de la población negra nos puede servir para pensar el mundo entero en el que vivimos todas y todos, ¿no? Que es lo grande de estos aportes. Y perdona, Andrés, había una cosa más, ¿verdad? Aparte de esta pregunta, sí. No, básicamente era esta pregunta para pensar precisamente el siguiente. Pero en la propia pregunta, creo que... Digamos, sí. El contexto de cómo esta historia negra, digamos, digamos, llevó a esta modernidad, pero cómo esto finalmente permite pensar esa memoria hacia ese siglo XXI. Pues este siglo XXI que ya estamos hablando. Bueno, totalmente. ¿Qué es si no el Black Lives Matter hoy en día, ¿no? Es decir, en plena pandemia, el estallido contra las estatuas, contra el racismo policial, etcétera. Todos estos movimientos traen esto de base. Todos los movimientos Black Lives Matter vienen leyendo estos autores, vienen leyendo estas autoras. Eso es una tradición muy larga y, por supuesto, que tiene total vigencia hoy en día, ¿no? La división racial del trabajo continúa, el racismo continúa articulado al capitalismo tremendamente, así que sí, total. Es decir, es una construcción de memoria, pero con tremenda importancia para los días que corren hoy día.
Vale, muchas gracias, Daniel. Es que definitivamente estamos, digamos, ante una compleja hegemonía que es la que nos instaló el ejercicio de la traducción. Pensar que todas las revoluciones sociales son iguales y que lo que le servía a unos pueblos en un momento histórico le sirve a todos. Es muy interesante, digamos, encontrarnos precisamente con la particularidad que tiene la necesidad de seguir expandiendo los horizontes de los estudios antillanos, de los estudios afrocaribeños, de los estudios del Pacífico en nuestras regiones del Cono Sur, para comprender que definitivamente existe este racismo epistemológico, aún sigue existiendo, se sigue viviendo. El colonialismo dicen que terminó con la cuestión política, pero sigue con la colonialidad de los espacios y más difícil aún, la colonialidad de la mente cotidiana de los pueblos que sienten que viven una democracia limpia, blanca, y que finalmente nos ponen a nosotros frente a estas relaciones. Muchas gracias entonces, Daniel, por el diálogo de hoy, profesor Víctor Ávila, a la maestría en investigación social interdisciplinaria, a la licenciatura en ciencias sociales de nuestra Universidad Distrital y a todas las instituciones que han estado cooperando en este importante evento. Muchas gracias y a todas y a todos un feliz día. Feliz día. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenos días, mi profe Víctor. Bueno, mis profes, les agradecemos mucho a todos los que nos acompañaron en el día de hoy. Pues así, datos, mi profe Víctor, llegamos a tener en este momento, estamos casi, bueno, hay 152 personas, digamos, observando directamente, pero tenemos casi 2.500 personas que vieron la presentación en pantallas compartidas. Entonces, en ese, mi profe Daniel Montañez, gracias. Escuchan, es que me había salido, discúlpenme, no se lo hice como mecánicamente y he dicho luego, bueno, quiero hablar con Víctor, que me cuente un poco, claro. No, al contrario, no, pues mi profe, no, agradecerle pues primero la participación en el Congreso Colombiano de Educación en Ciencias Sociales, pues ya habíamos tenido la oportunidad de hablar previamente con su merced, pues aquí obviamente los avatares del equipo logístico y organizador no es que no estemos pendientes de su presentación, sino que pues ya hay mesas que han comenzado, ya está la mesa 8, está la mesa 14, está la mesa, en estos momentos está iniciando la mesa 5, la mesa 7, las otras mesas arrancan después de 10 de la mañana y así sucesivamente. Entonces, claro, como estamos por medios virtuales y entendemos de pronto la preocupación de algunos que pues quieren hacer su presentación, ¿no? Entonces obviamente pues se desesperan y se angustian de que de pronto de que no llegan a la mesa o que no encuentran o que a veces el celular mismo no está configurado o el celular o el computador no está configurado para entrar a las plataformas. Por esa razón pues le pedimos excusa de pronto no haber comenzado a las 8 con su merced, porque ya teníamos mesas en sala en ese momento, pero le agradecemos mucho de parte del Congreso pues habernos acompañado. Le comentaba al profe Víctor que en plataformas de reproducciones más o menos tenemos unas 2.600 personas que han visto su presentación. Pues digamos que existen cualquier cantidad de preguntas. Aquí más o menos detallamos unas 184 preguntas que con mucho gusto pues se las haremos llegar haremos llegar por medio del profe Víctor, pues para que su merced le considere, pues le dé la respectiva respuesta. Nos escriben desde España, nos escriben desde Singapur, vemos ahí con compañeros colombianos que están acompañando, que bienvenidos a Singapur, ¿cómo se llama? Buenas tardes desde Singapur, que ya está anocheciendo, aquí apenas está amaneciendo. Y bueno, ya sí, ¿no? Mi profe, entonces, profes desde Estados Unidos, desde Cuba, desde Argentina, sí, ahí ya nos están poniendo las nacionalidades, y pues también tenemos obviamente a nivel nacional, ¿no? Entonces nos están siguiendo desde Cúcuta, desde Cali, desde Medellín, desde Barranquilla, y pues todos muy interesados en su presentación, interesados en su participación acá en el Congreso. Por nuestra parte nos sentimos agradecidos de haber contado con su merced acá. Pues la verdad nos vamos muy satisfechos. Tal vez nos vamos con más preguntas que respuestas, porque tal vez ese es el ejercicio académico que uno le sirve para hacerse preguntas y de pronto replantearse las situaciones desde otras ópticas, ¿no? Pero digamos que lo que nos interesa a nosotros es justamente abrir ese espacio, ¿no? Generar justamente ese espacio y que ese espacio pues de una u otra manera se pueda visualizar. Aquí nos siguen llegando preguntas en el chat, nos siguen llegando preguntas en el WhatsApp. Bueno, en fin, ¿cierto? Bueno, ¿qué le comento yo? Pues que estamos, ¿cómo se llama? Que estamos viendo
las redes sociales están muy activas y eso que estamos en Colombia apenas a las 9 de la mañana, pero ya aquí mucha gente madrugó solamente pues a verle la presentación. De nuestra parte y parte del Congreso, pues entonces le agradecemos, profe. Vamos a proceder a dar unas indicaciones generales, ¿cierto? Bueno, que el profe Víctor, sus estudiantes de las diferentes universidades, profe Víctor también fue docente mío, por cierto, que fue un grato encuentro acá, encontrarme, claro, eso ya fue hace 20 años, ¿no? Veo a algunos compañeros de allí de clases, de esas épocas, que ahí están mandando saludos, nos mandan saludos a ambos, pero especialmente pues, al profe Víctor, que tuvimos la fortuna y la oportunidad de conocerlo. Yo en particular en una universidad, pero pues otros en otras universidades y así sucesivamente. Entonces, pues ella es una trayectoria, ¿no? Es un libro viviente el profe, entonces, y le agradecemos, profe, pues participar en el Congreso y le agradecemos a mi profe Daniel por habernos acompañado en el día de hoy. ¿Listo? Bueno, yo me quedo dando aquí unos datos técnicos y unas indicaciones, por lo que las mesas están ya comenzando. Si ustedes gustan, pues ya hacemos por interno hacemos el reconocimiento, digamos, le hacemos llegar el certificado, mi profe Daniel, y pues me excusan que acá quedo ya con plataforma. Ahora sí se puede desvincular, mi profe, ya ahora sí puedes salir. Vale, bueno, pues les agradezco que me envíen las preguntas y las subo para ver un poco qué inquietudes tiene la gente y el certificado. Muchas gracias. Bueno, listo, mi profe. Bueno, le pido excusas que nos siguen llegando mensajes. Entonces, vale. Voy a proceder pues a dar las indicaciones. Permítame acá. Muy bien, listo. Permítame un segundito. Vamos a enlazar al compañero. Voy a desactivar mi micrófono y mi cámara.